La anécdota no es lo importante, tengo que texturizar, o sea, yo lo digo en serio, no hago, la forma es contenido. Entonces, lo que me tardo más es codificando las películas visualmente. La gente dice, es muy bonita, pero la historia, digo, es que si es bonita, esa es la historia. O sea, no me jodas. La forma es el contenido es la forma, si no estamos haciendo teatro, cabrones. Estamos haciendo una cosa formal que tiene tanto que ver con la danza, el movimiento, la música, el color, como si estuvieras analizando una pintura. O sea, cuando hablas de una pintura hay un vigor de trazo. Es decir, tú hablas de un pintor, vigor de trazo, fluidez, pues lo mismo sucede para mí en el cine. Entonces me tardé un montón porque las primeras 10 páginas, eso sí se las puedo contar, no les arruino nada, quería dejar claro, con la imagen no la hallaba hasta que pensé, la sangre fluyendo en reversa hacia la nariz de la niña, me está diciendo que no es muerte, es una historia de vida. Entonces, y cuando encontré esa imagen ya pude escribir lo demás, pero cuando encontré esa imagen ya la escribí en 8 semanas. Fue muy rápido, pero mientras tanto, muy difícil. Sí, bueno, yo creo que en todas mis películas, realmente, prácticamente todas, excepto Pacific Rim, que es donde los monstruos representan una fuerza natural superior al humano, podrían ser huracanes, terremotos, lo que sea, y representan otra cosa que nunca discuto en público, pero si quieres te la platico al ratito. Pero normalmente las películas son para demostrar que los monstruos espantosos son los humanos. El fantasma del espinazo del diablo, los fantasmas de la cumbre escarlata, Hellboy, todos son benignos, porque yo tengo un amor a los monstruos profundo, espiritual, y para mí son un santoral extrañísimo. Hay gente que descubre a Jesucristo, yo descubrí la criatura de Frankenstein, y para mí fue un momento religioso, cuando Karloff cruza la puerta, el dintel de la puerta, para mí vi una suerte de Mesías, ¿no? Un nazarín, frágil, humano, que me conmovió muchísimo, y por eso vivo, en la casa que vivo rodeado soy un friki total, vivo rodeado de figuras de tamaño natural, de los freaks de Todd Browning, son 2 casas que me fabriqué, porque a los 46 años estaba queriendo colgar un cuadro en la cocina, y Lorenza me dice, no puedes colgarlo porque las niñas están muy chiquitas. Y dije, bueno, ya viví mi vida infantil bajo el yugo de mi madre, me voy a comprar mi propia puta casa. Y me compré 2 casas. Y quería, desde niño, planeaba yo pasajes secretos. Las casas tienen pasajes secretos, cuartos escondidos detrás de pinturas, una habitación donde llueve 24 horas al día. ¿No? La familia Adams me queda corta, y ahí vivo con estas figuras extrañas, y son 13 bibliotecas comunicadas entre sí. Entonces este santoral de los monstruos para mí son figuras de la inclusión, son la encarnación de la otredad, vistas de mi parte con un gran amor. Cuando era niño ya estaba leyendo revistas de cine. Leía revistas muy chiquito, leía revistas de cine fantástico como Monstruos Famosos del Cine, ¿no? Pero también empezaba a leer lo que había. Había muchas revistas de cine amateur, revistas como American Cinematographer, todo eso, y me daba muchísima curiosidad el aspecto técnico. Entonces yo empecé a animar con una cámara de Super 8 de mi padre. Empecé animación y luego fui haciendo trucos y fui haciendo animaciones y maquillajes, y para la edad de 13, 14 años ya hacía maquillajes muy cutres, pero maquillajes y efectos, fabricaba mis propios explosivos, iba y compraba cartuchos de escopeta, le sacaba la pólvora, antes no me maté, ¿no? Pero entonces el aspecto técnico yo manejaba rotoscopía, matés, dobles impresiones, disolvencias, doble registro, lo que fuera, las impresoras ópticas, antes de hacer ni siquiera la primera película. Tenía una compañía que hacía efectos especiales de maquillaje, de animación, de composición, de maquetas, y lo hice porque dije, nadie va a hacer esos efectos en México.
y cuando quiera hacer mi primera película voy a encontrar ese problema, entonces los voy a aprender a hacer yo. Y eso fue, tardé 10 años en que la compañía tuviera un cierto nombre, hice Cronos y la cerré. Porque era director de Super 8, pero quería mostrar que podía hacerse en la película. Entonces, es mi segunda naturaleza. Si tú, tengo supervisores de efectos especiales, pero realmente yo puedo discutir con ellos qué elementos van a hacer desde que estoy escribiendo el guión. Desde que escribo el guión ya sé exactamente lo que va a tener que construirse al milímetro. Al punto que, no en una escena con Sergi, pero fue muy difícil para mí la película porque el diseñador de producción es un tipazo, Eugenio, pero era su primera película grande. Y hubo un montón de... ¿no? Yo estaba acostumbrado a ciertas cosas y un día la pared del baño no se movía en el cuarto de la niña y agarré una motosierra y destruí la pared del baño. Entre la motosierra y unas buenas patadas. Cuando decía que a veces me sale lo mexicano, sí, ¿verdad? Los mexicanos somos como los japoneses, pero ineficientes. Sonreímos, le dimos a todo que sí, pero ya que nos tocan los cojones, sacamos el machete. Pero si todo tiempo, sí, no, hijo de tu puta madre. Un país que recibe abiertamente refugiados republicanos. Es un país donde la cultura cinematográfica está muy formada por actores que vienen escapando en la guerra civil, por escenógrafos, diseñadores, directores o hijos de refugiados de la guerra civil. Las familias vienen a trabajar en cine, en distintas disciplinas, y uno de ellos, un hijo de una maestra republicana que se llama Paquita Riera, era Emilio García Riera, que es el gran historiador del cine mexicano, que se volvió una suerte de mentor para mí. Emilio era un sabio, un tipo muy sabio, sí, era un tipazo, y se volvió una figura paterna, extraña para mí, y fuimos muy amigos, y para mí la guerra civil era algo nebuloso, y me explicó, me hablaba de ello, y era yo muy joven, tendría, no sé, 19, 20 años, algo así, y me fui involucrando cada vez más, me explicaba la importancia mundial, porque yo decía, me decían, a los 6 meses de acabar la guerra civil, Hitler invade Polonia, y muchas de las cosas que practicó en la guerra civil las puso en práctica en la Segunda Guerra Mundial, y empecé a leer, y de alguna forma lo asimilé como algo que pensé que el mundo no debería conocer o compartir estas ideas, porque es una guerra, es un punto de inflexión en la historia. Para mí no es solamente concerniente a un país, es un punto de inflexión para Europa y el mundo. Bueno, los conocí yo en el Festival de Sitges, cuando fui con Cronos, y yo yo tengo disciplina de escultor y de dibujante, no soy buen escultor ni buen dibujante, soy suficientemente bueno como para hacerles la vida de cuadritos a ellos. ¿Me entiendes? Puedo hablarles o sea, hay una paleta de colores, una composición, he esculpido maquillajes realistas, no realistas, y les doy la brasa, es decir, por ejemplo, en la forma del agua, el monstruo tardamos 3 años en crearlo, porque iba a ser un protagónico. Y aquí hay un monstruo que se llama el hombre pálido, que originalmente era un hombre con colgajos, todo, y la cara de un viejo con colgajos también. Y un día estaba viendo una foto de una mantarraya, del vientre de una mantarraya que es plano, con 2 fositas nasales y una boquita, y dije, le voy a quitar la cara. Entonces David y Monse ya habían esculpido una cara hiperrealista de un anciano, ¿no? Y le llamo, le digo, quítale la cara. Hijo de tu... No fue una llamada sencilla, le digo, confía en mí, quítale la cara y le vamos a poner los ojos en la mano. Y esos van a ser sus ojos. Y fue un gran problema. David y yo tuvimos encuentros por esto, pero creo que hay que manejar estas figuras de manera, o sea, el fauno tiene ornamentos
que no son naturales, pero se sienten orgánicos. Cuando hicimos El Espinazo del Diablo, son unos colaboradores sensacionales. David y Monse son unos mártires del maquillaje maravillosos. Y yo soy la crucifixión. Cuando hicimos El Espinazo del Diablo, David había hecho muchos estudios de putrefacción para el fantasma. Le dije, no, que esté roto como una porcelana. Pero eso, dice, no tiene sentido. Le digo, para mí sí. Porque es la inocencia. Como una muñeca quebrada, como una cáscara de huevo, es frágil. ¿Sí? Aunque no sea literal, cuando estamos haciendo estas cosas, no necesita ser literal. Hay una verosimilitud y hay una realidad. Son dos niveles diferentes en la fantasía. La verosimilitud le corresponde al mundo, la realidad me corresponde a mí y al relato. Entonces, los elegí porque son realmente de una exigencia artística enorme. Es decir, Monse es una escultora brutalmente genial, de las mejores que yo he visto. Y creo que eso es, si un colaborador tiene esa autoexigencia y tú le agregas tu exigencia, es como ir en un coche de puta madre, ¿no? Con un gran motor. No conocía su psicopatía, ¿no? La descubrí trabajando. La psicopatía, bueno, el mundo, bueno, ya lo veis, ¿no? Ya lo conocéis todos, seguro que sois, como todos, super fans de Guillermo. Ya sabéis que es un tío complejo, profundo y muy rico, ¿no? Pero es verdad, da un poco de cosa hablar delante de él y eso, ¿no? Pero, yo lo descubrí como un ser humano, a veces cercano a un monstruo, como todos somos, pero no un tío decir, con una capacidad brutal. Yo lo descubrí, yo conocí a Guillermo trabajando en El Laberinto y descubres que, bueno, bajo esta eterna sonrisa y esta eterna ironía, pues es un tío con una capacidad brutal para todo, porque es curioso, porque es un director, pero estaba encima del reflejo de no sé qué, encima del cuadro, del color de los zapatos de la niña, efectivamente, cuando se me escapaba un poco de acento catalán, me decía, cabrón, se te escapó el fuet. Tío, brutal, no sé, como si las películas son muy colectivas, ¿sabes? Siempre es un trabajo, el cine es un trabajo muy colectivo, activo, pero esta película te das cuenta que tiene un porcentaje muy alto de Guillermo, o sea, está en todas partes. Y, en fin, un gusto conocer a monstruos de este tipo. Cuando te encuentras, ya te digo, un monstruo, pero con esta capacidad tan brutal para controlar lo que está haciendo. Estás arropado por todas partes, ¿sabes? A mí el personaje este del Capitán Unidad, pues hay mucha gente que no lo ve, no sé qué, y hostia, yo incluso tengo la sensación de que no fue ni difícil, ¿sabes? Hacerlo. Porque está tan bien escrito, está tan bien hecho, está tan bien arropado, está todo el mundo al lado pendiente de él, que solo con girarte un poco y todos se cagan al lado, entonces, ¿sabes? Como, oh, qué malo es, ¿sabes? Es decir que, no, es muy chulo, es muy fácil, es muy... Bueno, además, como es él, bueno, lo veis, ¿no? Como la película también, tiene un componente también muy lúdico. A ver, estás trabajando y cuando te equivocas con el texto, del toro coge la motosierra, ¿sabes? Pero, es decir, estás trabajando y tienes que hacer bien. Pero hay un componente lúdico, el hecho de estar participando en una película con faunos, con monstruos, con una niña que merece morir desde el primero. Estará en el Emule en diciembre. Exactamente. Pero yo creo... No la vean en el puto Emule, Esto de verdad hay que verla en pantalla grande, ¿cierto? Exacto. Es el argumento más viejo y patético. Nadie lo merece. No, pero en cualquier caso yo creo que es una película particular porque está todo tu mundo, pero con una sobredosis de ternura, de cariño. No sé si te estás haciendo viejo. No, bueno, sí. Es decir, a los 50 viene la crisis, los clichés son clichés porque son reales. Y es la primera película vitalista que hago. Es decir, todas las películas que había hecho anteriormente, El Espinazo, El Laberinto, Crimson Peak, lo que sea, tienen, aún cosas como Pacific Rim, tienen una sensación de nostalgia y de pérdida y de corrosión. Y esta es la primera película vitalista, es decir, tiene una energía nueva, los personajes viven de una manera diferente y el final es apabullante, pero es hermosísimo.
Acá es apabullante y es apabullante. Lo que creo que es muy hermoso es la recuperación del espíritu original del cuento de hadas. Originalmente el cuento de hadas no es creado para niños, es decir, narradores itinerantes en Europa viajaban de lugar en lugar y a cambio de cobijo, una chimenea y un poco de comida contaban una historia. Normalmente eran para los adultos de la casa y normalmente llevaban altas dosis de violencia, de crueldad, y creo que de ahí surge el cuento de horror también. Creo que esa es la vertiente que se... Y sucedieron siempre en tiempos de crisis. Siempre fueron para narrar tiempos difíciles. Entonces, sucedían, por ejemplo, en épocas de pestilencia, de guerra, de hambre. Y frecuentemente, si ustedes ven las recopilaciones antropológicas de los Grimm o tal, los protagonistas eran soldados, por ejemplo, regresando de la guerra, zapateros o sastres, que eran trabajadores itinerantes, que iban de casa en casa reparando zapatos, remendando ropa o haciendo ropa, y por eso también muchos de los protagonistas de los cuentos de hadas son eso. Eventualmente los cuentos de hadas se dividen en unas cuantas docenas de patrones que se pueden repetir. Esto es lo que permite que se pueda crear un cuento como El laberinto que parece antiguo, pero que está usando patrones, matrices muy viejas, muy tradicionales, que podríamos hablar ahí 5 horas. Alguna que les puedo contar es la regla de 3, es decir, todo tiene que ser 3. Eso es una cosa que hay teorías de por qué viene, porque la identificación mamífera, para narrar una historia necesitas ojos y una boca, porque como mamífero eso es lo que necesitabas para huir si venía un predador, bla, bla, bla. Pero la regla de 3 es 3 ositos, 3 camitas, 3 jaulas, o sea, es 3 deseos. Es una regla establecida en la cultura occidental. Entonces yo tomé todas estas cosas y quise hacer una fábula diferente. Las películas que hago no son fáciles de financiar porque son cosas muy raras. Entonces cuando voy y digo, quiero hacer una fábula antifascista en la posguerra franquista. Oh, sí, claro. Y la niña muere, ¿eh? Pero adelante, muere, ¿eh? Así abre la película, la niña está muerta, entonces no. Pero ya verás que luego pasan cosillas. Y luego voy con La forma del agua y digo, quiero hacer un musical, melodrama, comedia, thriller de espías, en el que una mujer se enamora de un hombre pez. Puta madre. Eso suena muy bien. Pero lo importante de esto es, para mí, es tomar esto y darle... Hay dos vertientes enormes en el cuento de hadas, el anárquico y el proestructura, ¿no? El proestructura es, si se portan bien y obedecen a sus padres, les irá bien, ¿no? Y hay otro mucho más anárquico, igual nacido del hambre, por ejemplo, Hansel y Gretel abandonados para que mueran de hambre en el bosque porque no los pueden alimentar, gran principio para un cuento de niños, ¿no? Y se encuentran unas gominolas, pero luego queman a la bruja. O sea, es un poco más enloquecido, un poco más a favor del caos, ¿sí? Antiestructura. Entonces decidí hacer una fábula sobre la desobediencia y la obediencia. Entonces ahí ya con eso los dejo que vean la película. Muchas gracias.